¿Me quieres saber el número de comunidad? Muy bien, bueno, quiero informar que las condiciones ya están dadas para que iniciemos. Así que le pregunto a la maestra Dafne si ya se encuentra preparada para iniciar con nuestra dinámica. Ya estoy preparada. Perfecto, un momentito entonces, ahorita vamos a arrancar. Sí, soy acá. Muy bien, bueno, vamos a iniciar. Queremos informar de que también en nuestra página divisional van a poder atestiguar esta grabación y luego lo vamos a transmitir en correspondencia con lo que es la plataforma de YouTube. Voy a permitirles compartir un pequeño documental de 5 minutos de quién es Juan Rulfo, y una vez que termine este pequeño documental de 5 minutitos, le damos la palabra a la maestra Dafne para que nos vaya guiando en el texto que es Pedro Páramo. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada.
Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. Me llamo Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Me apilaron todos los nombres de mis antepasados paternos y maternos como si fuera el vástago de un racimo de plátanos, y aunque siento preferencia por el verbo arracimar, me hubiera gustado un nombre más sencillo. Él hizo 2 libros extraordinarios. Cuando yo leí esto, era como oír a mi gente contando las historias que sí. Juan Rulfo es el autor de la colección de cuentos llamada El Llano en Llamas y de la novela Pedro Páramo, ambas escritas en los años de 1953 y 1955 respectivamente. Pero ¿quién fue este personaje que para muchos es una figura misteriosa y callada, pero para otros es platicador, amable y sabedor de la vida? Hay una lengua que es lo que te envuelve. Hay un lenguaje con una cadencia, con unas tensiones, con una pulsión, que es lo que te envuelve. Y hay, en ese caso, la posibilidad de ver muchas cosas. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Pedro Páramo es una obra maestra de la realidad virtual. O sea, los personajes son incorpóreos. No sabemos quién habla en muchas ocasiones. Pienso yo que la obra de Don Juan es vigente, si no es eterna. Es un libro que seguirá leyéndose cuando el recuerdo de muchos de los escritores actuales se haya perdido. Posiblemente no hay ningún libro superior a Pedro Páramo. ¿Quién no ha intentado hacer algo de Pedro Páramo? ¿Quién no se ha robado algo de ahí? Imagínense esta emoción de haberlo leído ya a los 19 o 20 años y empezar a saber que no nada más era un gran escritor, sino que había sido fotógrafo. Don Juan fotógrafo me fascina, indudablemente. ¿En qué estriba su fotografía? Es una estética en blanco y negro, un México donde no existe la estética de la pobreza. Hay un momento en que muchas fotos las lees y pueden recordarte algo que leíste. Cualquier persona que tratara de encontrar esos paisajes, encontrar esos motivos que han dado origen a esas descripciones, no las encontraría. En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Los artistas nunca dejan de trabajar. Seguramente las historias de Rulfo siguen navegando en su cabeza y solamente él pudo saber qué más podría haber hecho. Muy bien, sirva de inicio y de introducción para aquellas personas que quizás desconocían un poquito sobre quién es
el autor del libro que vamos a conversar, liderados por la maestra Dafne, y creo que era interesante querer compartir el esfuerzo de lo que hizo Canal 22 sobre una perspectiva de lo que hizo este autor. Y sin más, vamos a darle la oportunidad a que desarrolle el tema en conjunto con todos nosotros a la maestra Dafne Rogo, quien le agradecemos mucho el apoyo que nos está dando con nuestro club de lectura divisional. Y adelante, maestra, le escuchamos con mucha atención y todos tenemos las ganas de querer participar y contribuir en la disertación. Muchas gracias por acompañarnos. Te escuchamos atentamente. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Nada más comprobando que todos me oigan muy bien. Si tienen por ahí la manita para levantarla. Y también informarles la dinámica de este encuentro, más que una actividad o que una conferencia, es un encuentro con ustedes, en el cual sí es cierto que yo voy a estar hablando y ustedes me van a estar viendo, pero me gustaría que participen, ya sea que enciendan su micrófono o que escriban en el chat, de acuerdo a lo que vamos a ir platicando. Las cosas que vayan surgiendo de sus reflexiones. Muy importante saber que aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, porque como mencionaba, no se trata de una clase, no se trata de una conferencia, sino simplemente una charla sobre este libro. Y me gustaría comenzar compartiéndoles un poco más sobre el autor de Pedro Páramo, y es muy importante que lo conozcamos o que sepamos un poco más sobre él para poder comprender su obra, siendo que no es un autor que simplemente podemos empezar a leer y adentrarnos en la obra, sino siempre necesitamos un poco de contexto. Y como ya escuchamos en el video, su nombre es bien largo, a mí me encanta porque, pues imagínense, tiene 3 nombres y 3 apellidos, y como decía él, tenía toda su ascendencia en el nombre. Él nació en Apulco, en Jalisco, en 1917 y murió en la Ciudad de México en 1986 a los 68 años, y es considerado uno de los escritores latinoamericanos más importante del siglo XX, un orgullo mexicano para todos nosotros, puesto que además de eso tiene muy poquitas obras, y es que realmente solo produjo 2 novelas y una recopilación de cuentos: El Llano en Llamas, que es la recopilación de cuentos, la novela de Pedro Páramo que tenemos acá, y El Gallo de Oro, y esa fue toda su producción. Y para el nombre que tiene y la fama que tiene, ustedes dirían, no, escribió 20, 30 títulos y no sé, escribió muchísimas poemas o muchísimos cuentos, pero no es así, ¿no? Él toda su fama y toda su grandeza se concentra en estos 3 títulos, los cuales de repente dejó de escribir después de haber publicado estos 3, y dijo que había sido por la muerte de su tío Celerino, y decían por ahí otros escritores que había sido la excusa más creativa que habían escuchado porque había dejado de escribir, aunque él decía que su tío Celerino era quien le contaba las historias que él luego plasmaba en sus cuentos y en sus novelas. Y bueno, él prácticamente como que dijo, 3 es un buen número, aquí me quedo, en vez de que luego digan de que voy decayendo, me quedo en el pico de mi carrera. Y pues bueno, él fungió también como historiador, y escuchamos también que como fotógrafo e incluso como guionista de cine. Escribió algunos guiones que fueron llevados a la pantalla grande, y algo muy importante para entender la narrativa de Rulfo es que él nació en medio de los movimientos revolucionarios de aquí de nuestro país, y a los 6 años queda huérfano de padre debido a la guerra cristera. Entonces, vamos a adentrarnos un poco en su estilo, y es que es muy importante para que no sintamos como que estamos leyendo algo sin sentido o que como que está desconectado. Es importante saber que en su narrativa los personajes apenas sí actúan, o sea, son principalmente diálogos, pensamientos, pero sí hay un desarrollo de una historia, y le llaman narrativa de conciencia a esta forma de escribir.
Entonces, la mayoría de los personajes no tienen una descripción como estamos acostumbrados a lo mejor en novelas más contemporáneas, no nos dice quizás qué es lo que están haciendo a detalle, pero podemos verlos y podemos conectar con ellos, y eso es muy importante. Y de los temas que él aborda en todos sus textos son la violencia, el latifundismo, la frustración de los campesinos, habla mucho sobre la revolución, principalmente habla de la muerte y de la relación padre e hijo, ¿no? Que conociendo su historia podemos pensar que obviamente habla de lo que sintió cuando su padre murió. Y pues bueno, para entender Pedro Páramo, también es importante conocer de qué se trata un poco la novela, y esta, como ya escuchamos, fue publicada en 1955, y él no solamente vino y dijo, aquí está mi novela, publíquenla, sino fue presentando como avances en diferentes revistas, y cuando lean Pedro Páramo, o si ya la leyeron, igual coméntenlo aquí, si ya la leyeron, qué les pareció, pero si se animan a leerlo, se van a dar cuenta que está conformada como por pequeñas historias que de cierta manera están relacionadas, pero que también pueden ser leídas de forma individual y descontextualizada, muy parecido a lo que hizo Julio Cortázar con su obra más famosa, que es Rayuela. Y bueno, esta novela está situada en la época de la Guerra Cristera y narra dos historias a la par. Una es la historia de Juan Preciado, que es quien llega al pueblo de Comala buscando a su padre, y la otra es la historia del padre, que es precisamente Pedro Páramo, un cacique que, bueno, se fue corrompiendo con el tiempo y pues abusó de su poder. Y muy importante también es considerar que esta novela está escrita en el género de realismo mágico. ¿Esto qué significa? Que sí retoma cosas que existen, pero que llegan como a un nivel de fantasía, o viceversa, algo muy fantasioso lo convierte en algo cotidiano. Y por ejemplo, además de Juan Rulfo, otros exponentes latinoamericanos de este género son Gabriel García Márquez y Isabel Allende, ¿no? Que son dos autores muy reconocidos precisamente porque, bueno, en el caso de Gabriel García Márquez manejaba, en caso de Isabel Allende maneja este estilo muy bien, sus novelas son muy, muy interesantes. Entonces, es muy importante también que tengamos como la mente abierta, y por eso les decía que aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Cuando leemos un libro siempre debemos considerar lo que nosotros sabemos de nuestra vida, no del libro, sino de nuestra vida, porque eso es muy importante para llegar a entenderlo, ¿no? ¿Qué interpretación le damos? Y en el caso de la narrativa de Pedro Páramo, este es lo más importante. ¿Por qué? Porque el autor nos da como pautas y nos da algunas piezas del rompecabezas, pero nosotros tenemos que completarlas. Y también otra situación muy importante que hay que tomar en cuenta es que se hace uso de esta figura literaria que se llama raconto, que lo que hace es llevar como a retrospectiva, o sea, como mostrarnos cosas del pasado para entender el presente. Entonces, ¿qué les parece si leemos algunos extractos de Pedro Páramo? Me gustaría que prestaran mucha atención y también que compartieran en el chat o encendiendo su audio. ¿Qué les dice a ustedes estos extractos que les voy a compartir? Y cómo les gustaría a lo mejor reinterpretarlos. Voy a comenzar con la parte más famosa de este libro, que es precisamente el inicio, que, como les decía, es uno de los inicios más famosos de la literatura. Y dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura que le dará mucho gusto conocerte. Entonces, pues no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho:
No vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo, caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños y a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las aponarias. El camino subía y bajaba. Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube, para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. De ese lugar se ve Comala, blanqueado la tierra, iluminándola durante la noche, y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma. Mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él, y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar, volví a oír la voz del que iba allí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió, sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris, y más allá una línea de montañas, y todavía más allá la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el del arriero. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted?, le pregunté. Voy para abajo, señor. ¿Conoce usted un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después, los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Íbamos dejando el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. Hace calor aquí, dije. Sí, esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno, regresan por su cobija. ¿Conoce usted a Pedro Páramo?, le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es?, volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él, y dio un pajuelazo contra los burros sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido por los bordes, pero fue el único que conocía de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de Castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé, era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería, y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande
que bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. Mire usted, me dice el arriero deteniéndose. ¿Ve aquella loma que parece vejiga de puerco? Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora volteé para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Ah, sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí? Un correcamino, señor. Así les nombran a esos pájaros. No, yo preguntaba por el pueblo que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca, así es. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años. Bueno, esta es la primera parte de nuestra novela. Me gustaría escucharles en qué les hizo pensar, cualquier cosa, en qué les hizo pensar, con qué lo relacionaron de su vida. Yo les podría decir algunas cosas, pero me gustaría escucharles a ustedes primero. Por ahí veo que Saludos. alguien... ¿Sí? Mi nombre es Manuel Aponte, soy profesor de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Recibí la promoción de la conferencia por un chat que tengo en WhatsApp y me está gustando mucho. Yo no leo Pedro Páramo desde 1994, así que no es un texto que tenga muy fresco en mi mente. Pero lo que recuerdo es esta alusión a un llano pedregoso, a esa sensación de limbo, a algo gris, y eso es lo que me viene a la mente. Y esta lectura que acaba de hacer me remitió a esas discusiones de hace mucho tiempo atrás. Eh, la sensación que me transmite cada vez que leo cada vez que escucho esa primera parte, es una sensación de limbo, de nada, de no lugar, Ok, de que, te de que escuchamos. estoy en un lugar y llego a un no lugar, no hay nada, la nada, un no ser. Eso es lo que me viene a la mente. Ok, muy bien, muchas gracias. Me gustaría escuchar a alguien más que veo que tienen por ahí la manita levantada también. Melissa, Hola, soy Melissa. hola. Yo soy estudiante de la UJAD y pues estoy en el grupo del club. Por ahí me metí al link. Y yo, de hecho, cuando dijeron que iban a hablar de Pedro Páramo, yo tenía ahí en pendiente del libro, pero nunca me animaba porque había escuchado que si no estás preparado como que es muy confuso para ti, que no le vas a entender. Algunos otros me decían que era muy aburrido. Pero al verlo me animé y debo admitir que me gustó, aunque al principio me confundió bastante. Esta parte me daba la sensación de no llegar a ningún lugar, como decía nuestro compañero anterior, y sí, yo me sentía perdida. Me sentía como en el lugar de esta persona que como que no llegaba, como que iba pero nunca llegaba. Y al momento de preguntarle a la persona, pues usualmente cuando le preguntas a una persona por un lugar, te indica hacia dónde es. Pero en cambio nada más dijo que iba para allá y le siguió. Entonces la decisión que tomó de continuar el camino, pues siguiendo a esta persona a su lado, me dio una sensación un poco extraña, ¿no? Como que no llegaba, pero como que iba y no sé, esa sensación de estar perdido, pero sabiendo a dónde querer ir. Esa Ok, es la muy sensación bien. que me da en este momento. Ok, muy interesante lo que dices. Principalmente digo, relacionando estos dos
comentarios y muy importante, ¿no? Yo les hablaba del contexto y lo que el autor nos dice. Y, por ejemplo, Manuel nos dice que es de, pues, otro contexto. Dana es, pues, no digamos que somos del mismo contexto porque al final Juan Rulfo era jalisciense y habla del calor de Comala, que incluso aquí en Tabasco deberíamos decir, ay, ¿será que de verdad hacía tanto calor? Porque acá estamos como que igual en la boca del infierno, ¿no? Pero podemos sentir lo mismo, ¿no? A partir de esto que nos dice el autor y que además como inicio también es súper gracioso, bueno, a mí se me hace gracioso porque es como uno no esperaría sentirse perdido empezando un libro, ¿no? Como que uno espera un gancho para quedarte, pero a pesar de que no te dice mucho, pero a la vez te dice muchas cosas sobre Juan Preciado, tú te quedas ahí como, ok, me quedé en la nada, pero necesito seguir leyendo, ¿no? Bueno, me parece muy interesante. Escuchamos igual, Guillermo tiene la mano levantada y luego Frida. Sí, sí, hola, buenas tardes a todos aquí en esta reunión. En cuanto a lo que es Pedro Páramo y El Llano en Llamas, yo tengo como 10 años que lo leí en la universidad y me pareció en su momento muy interesante, en este caso lo que dice usted, el contexto en el que se desarrolla el imaginario de Juan Rulfo. En este caso, me acuerdo que hablaba mucho sobre cómo se desarrollaba la historia allá donde dice usted en Jalisco, ¿no? Y sobre todo cómo es el calor, cómo es cómo son las vivencias de los personajes, y en este caso te atrapa, en este caso lo que es la historia de Pedro Páramo, ¿no? Igual también en su momento, porque checábamos lo que era literatura hispanoamericana, pues los libros de Juan Rulfo en este caso son un parteaguas en lo que es la literatura hispanoamericana, ¿no? Y sobre todo de México, ¿no? Que es muy importante darla a conocer a otras personas, pues en este caso de otros lados, para que vean que en su tiempo, porque como decía la información, ¿no? De que pues en este caso él ya tiene tiempo que falleció, y sobre todo con lo que es la historia pues antigua, ¿no? La historia antigua de otros lugares, cómo era, cómo se desarrollaban pues en este caso las historias, la subjetividad y pues todo lo que tenía que ver en este caso pues con los cuentos e historias del autor, ¿verdad? Gracias. Gracias, gracias por tu participación. Frida y luego Raúl, igual tiene levantada la mano. Sí, hola, buenas tardes. Soy actual estudiante de la OJAT y pues igual recibí la invitación y pues sí, al principio igual me interesó el título de Pedro Páramo porque me encontraba interesante, busqué un poco de información y luego pues me quedé intrigada porque inicié con el primer capítulo y siento que pues desde el punto de Pedro, desde el hijo de Pedro Páramo, solamente iba por curiosidad y luego también por obligación, o como que esas dos cosas se juntaron y ya que le había hecho la promesa a su madre, y después de lo que sigue contando de que sigue a un arriero al lugar hasta llegar a su destino, y actualmente ya avancé un poco en la lectura y me sigue manteniendo intrigada porque habla pues de más cosas, de muerte sobre todo, y que hay cosas que, como usted dijo, se juntan dos historias y al principio igual estaba algo perdida porque pues no le entendía cuál era el punto de que se mezclaran dos historias y que estaba contada desde el punto de vista de esta persona, del hijo de Pedro Páramo, y también que después me confundí un poco porque pensaba que estaba también contada el mismo punto de Pedro Páramo, pero no, resulta que es de una señora que le va contando la historia a él. Y claro que eso me sigue manteniendo pegada a la lectura. Ok, muy bien, gracias. Por acá, bueno, ahorita que mencionabas del nombre, una curiosidad es que este libro lo tenían en mi casa, mi mamá lo tenía, y yo siempre que lo leía creía que el autor era Pedro Páramo y el nombre del libro era Juan Rulfo, y era que esa edición
O sea, aquí es obvio, ¿no? Cuál es el nombre del autor y cuál es el título, pero en esa edición venían del mismo tamaño, entonces debo decir que la mayor parte de mi infancia estaba creída de que el autor era Pedro Páramo. Pero sí, es un libro muy, muy famoso, ¿no? Siempre escuchamos Pedro Páramo como uno de los referentes de nuestro país, porque lo es además, pero sí es importante, ¿no? Como dice acá Frida, pues conocer un poco el contexto para no sentirse perdido, ¿no? En la historia, porque realmente es muy, muy bonita. Vamos a escuchar a Raúl y luego a la profesora Ángela. Muy buenas tardes, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, te oyes bien. Ok. Bueno, pues yo como tal conocí al autor Juan Rulfo, ya que en la prepa debía tenía que escoger un libro para leer, y como tal, pues en mi casa mi madre tenía ahí en sus libros el de Juan Rulfo del Llano en Llamas. De ahí fue que lo conocí al autor, y pues como vi la invitación en la página de la DAXI, que soy estudiante de Derecho, pues ya me interesó y fue que me uní. Y pues lo que es el libro de Pedro Páramo y el Gallo de Oro no los he leído, solamente leí su recopilación de El Llano en Llamas. Y pues más que nada me gustó el autor porque era como si de repente aparecieras en medio de la nada, o así me imaginaba yo de la historia, en lugar de iniciar como otras historias de despertando o recordando, nada más así en un lugar de la nada aparecías. Y más que nada yo lo relaciono ese tipo de ambiente como en la película de Macario, no sé si la conozcan. Sí. Así me lo imagino siempre que leí, cuando leí El Llano en Llamas, y ahorita lo que nos leyó de Pedro Páramo, un lugar así imaginado. Y con un calor, pues, no sé, como diferente, así como en Tabasco. Aquí es más como un calor con humedad, y lo que es allá Jalisco es un calor en seco, y eso es como que quema más la piel. Ok, muchas gracias. De hecho, qué bueno que mencionas a Macario. Macario es un cuento de Bruno Traven, y Bruno Traven toca temas similares. No voy a decir que los mismos temas que Juan Rulfo, pero su narrativa es bastante similar. Macario pues, le hicieron película, es una de las más famosas de sus historias. Y sí, o sea, tal cual es lo que uno piensa, ¿no? En estos paisajes áridos de Jalisco, y donde, pues eso, ¿no? Como bien mencionas, aunque el calor no es el mismo, o más bien, aunque el calor es fuerte, no es el mismo, ¿no? En Tabasco uno al menos se refresca un poco con la humedad, y acá, bueno, yo estoy en Guadalajara en este momento, acá de plano no hay humedad, uno se deshidrata ahí. Pero sí, tienes mucha razón, ¿no? Es lo que uno piensa cuando lee algo de Juan Rulfo. Y te iba a preguntar, antes de que te vayas, ¿cuál es tu cuento favorito del Llano en Llamas? Creo que ya se nos fue. No, aquí estoy, perdón. Ok. Pues mi cuento favorito de Llano en Llamas, no sé si lo estoy confundiendo, pero creo que igual es el que se llama Macario, que ahora sí que lo leí en la prepa, y lo leí hace como 2 años igual, pero no lo recuerdo mucho. De que a final de cuentas al padre no me acuerdo, lo buscaban para fusilarlo, y él en sí ya no tenía como motivo para vivir, pero en cuando se enteró que lo querían fusilar fue que le surgieron las ganas, lo avivaron, pues ya ahora sí apreciaba la vida. Fue el que más me gustó. No sé si estoy con lo correcto, que es el de Macario. Es el de Diles que no me maten. Sí. Que le dice al hijo, diles que no me maten. Pero está bien. Sí, Juan Rulfo también tiene un Macario, por cierto, o sea, sí, eso me acuerdo pasa. que son como 10 o un poco más ahí en su recopilación. Así es, y bueno, qué bueno que lo mencionas. Igual es mi cuento favorito de toda la vida de él, porque yo sentía como la emoción, y eso es algo que hace Juan Rulfo, ¿no? Te transmite esa tristeza, esa desesperación, esa nostalgia, así como sintieron que también iban a ningún lado con esta primera parte, lo mismo se siente en otros de sus cuentos, que por cierto, aprovechando el comercial, recomendado El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Bueno, escuchamos
a la profesora Ángela, igual para que nos dé tiempo de leer otro extracto de esta novela. Muy bien, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación para recordar este libro, y digo recordar porque, como bien dijo el otro maestro, yo leí hace tiempo Pedro Páramo, y pues me quedaba así como una buena imagen de lo que trataba esta novela. Es interesante esta novela, de hecho, porque no solamente logra sintetizar lo que ya estaban mencionando sobre esta literatura mexicana de principios del siglo XX, sino que también está relacionando lo que sería el nacionalismo. Todas estas imágenes que nos han llegado ahorita sobre el imaginario del campo, sobre la revolución, y también nos ayuda a experimentar todos estos sentimientos, ¿no? Como tú decías por ahí, esta obra nos retrata los datos históricos de este momento de la revolución, y nos permite, digo nos retrata porque incluso cuando tú estabas leyendo esta parte de la presentación del libro, nos trasladamos, de hecho nos trasladamos a ese momento histórico, ¿no? Y eso es lo importante. Por ahí hay un autor que se llama Luis González González, que escribió Pueblo en Vilo, y me hizo mucho recordar esta obra de Pueblo en Vilo. Él precisamente llega a este pueblo que está en Oaxaca, y también nos menciona los momentos históricos, y no solamente nos lleva al dato de la reconstrucción de la forma de vida de la comunidad, sino también nos habla de hechos históricos que nos van relacionando. Y lo mismo está pasando con esta obra, aunque es un poquito la conciencia de esta familia Páramo, ¿verdad? Pero es bien interesante cómo este cacique Pedro Páramo tiene no solamente el control de una familia, sino de toda la población. Tiene el control económico, político y de la conciencia social de la comunidad. Eso me parece muy interesante, porque la gente, en el momento que muere Pedro Páramo, la comunidad también desaparece, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados a que alguien nos diga qué hacer, cómo hacerlo, y en el momento que desaparece la cabeza o el cacique en este momento, pues desaparece también toda una cultura, ¿sí? Entonces, me pareció muy interesante, te digo, yo ya había leído a 65 años desde que escribió esta obra Juan Rulfo. Es interesante cómo nos mueve nuestra conciencia social y nos hace así como que dice, ¿cómo es posible que hoy en día seguimos viviendo en algunas comunidades el mismo fenómeno de control social político por este grupo de caciques, ¿no? Otra cosa que también me pareció muy interesante es que esperamos un desenlace y nos llega otra vez que nos está hablando de un pueblo fantasma, ¿no? Cada vez que recupera la historia de una persona, y lo que él está haciendo es recuperar la historia de su mamá en el momento que llega al pueblo, ¿no? Y tal como se los fue contando ella, así yo quiero pensar, es como él iba recordando a todas las personas que vivían en este lugar, porque pues obviamente él llega a una población Comala que ya no hay nadie, es un pueblo fantasma, ¿no? Pero cómo él puede volver a reconstruir todas las formas de vida de la comunidad, ¿no? Y de la gente que vivió en esa comunidad. Entonces, la obra es muy importante, interesante, de hecho, porque lo que logra Juan Rulfo es algo muy difícil, ¿no? Y pues bueno, podríamos seguir hablando mucho más, pero muchas gracias por permitirme colaborar con mi interpretación, ¿no? Muchas gracias. Gracias por aportarnos igual esta parte histórica en la que a veces
nos podemos o no nos podemos situar, ¿no? Y volvemos a la perspectiva, cómo algunos de ustedes dijeron qué sintieron, qué pensaron, qué aprendieron, y en el caso de la profesora se fue a la historia, ¿no? A todo esto que ella sabe sobre la historia de nuestro país y en la que está situada esta novela, ¿no? Y eso es lo maravilloso, además de la literatura, ¿no? Cualquiera lo puede leer, cualquiera lo puede interpretar, cualquiera puede disfrutar, ¿no? De estas historias. Por acá veo que Lorena nos dejó un texto, dice: hola, buenas tardes, es la primera vez que escucho algo de Juan Rulfo, se me ha hecho bastante interesante esta novela con estas líneas que ahora nos compartes, y todo parece que la idea de esta novela está en que el protagonista tiene el deseo de conocer a su padre y esto lo vuelve aún más interesante, el saber cuál será el desenlace de esta historia. Y déjenme decirles que el desenlace es muy interesante, aunque me recuerda mucho, y quienes ya hayan leído la historia me dirán si sí o si no, a ¿cómo se llama? Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, ¿no? Es como una historia similar en la que ya Juan Rulfo nos dijo que Pedro Páramo ya murió, ¿no? Pero ahí estamos, queremos saber más de él, igual que lo hace Juan Preciado, ¿no? Y esto también es importante porque nosotros estamos como dentro de una familia, y sea cual el tipo de familia en el que tengamos, siempre queremos saber de dónde venimos, ¿no? Y esto de cierta manera nos mueve para saber también a dónde vamos. Entonces, yo creo que al menos compartimos eso con Juan Preciado, ¿no? El hecho de que, como igual mencionaban por ahí, él quería conocer a su padre e incluso en esta primera parte traía como la ilusión de que lo reconociera, ¿no? Porque traía la foto de la mamá, a lo mejor se esperaba como un encuentro como de, ay, mi hijo, no sé, algo así nos transmite Juan Rulfo, y no se encuentra con el chasco, ¿no? Con el mismo arriero que le dice, todos somos hijos de Pedro Páramo, casi casi, y aunque él sea el hombre más poderoso de aquí, pues nos parieron en un petate y nunca se hizo cargo de nosotros, ¿no? Ahí es donde se queda esta primera parte que les leí, y me parece que nos dice, como que podríamos decir, ah, ya nos dijo el final de la historia, pero no es así, sino que nos queda la curiosidad, y esta es la base de por qué leemos, el chisme, saber qué fue lo que pasó, por qué la mamá se fue, por qué Pedro Páramo hizo lo que hizo, ¿no? Conocer qué más mujeres tenía, conocer qué más personas había en ese pueblo, ¿no? Entonces, yo los invito a que lean esta novela, de verdad, les aseguro que les va a gustar mucho. Obviamente la recomendación es no esperen leerla, o sea, a pesar de que es un libro pequeño, o sea, vean, es muy corto, no esperen leerla de una sentada y entenderla y disfrutarla, sino váyanse tomando el tiempo. Hay capítulos muy, muy pequeños, o bueno, apartados, porque no los tiene como capítulos, sino como pequeños textos que se van relacionando y que uno puede ir disfrutando. Antes de irnos, les voy a compartir dos textos chiquitos, o sea, muy, muy pequeños. Este primero dice... Bueno, como les decía, no es necesario el contexto para entender como lo que nos quiere decir Juan Rulfo, y este les va a dejar como con una sensación rara. Dice: ¿no me oyes?, pregunté en voz baja, y su voz me respondió: ¿dónde estás? Estoy aquí en tu pueblo, junto a tu gente. ¿No me ves? No, hijo, no te veo. Su voz parecía abarcarlo todo. Se perdía más allá de la tierra. No te veo. Ese es todo el texto. No sé qué sensación les dio. Si pueden escribirlo, porque si nos ponemos a platicarlo, me gustaría que escribieran qué sensación les da ese pequeño texto. Y les voy a leer otro, uno que me gusta mucho. Es un poco más largo. Dice: allá afuera debe estar variando el tiempo. Mi madre me decía que, en cuanto comenzaba a llover, todo se llenaba de luces y del olor verde de los retoños. Me contaba cómo llegaba la marea de las nubes, cómo se echaban sobre la tierra y la descomponían cambiándole los colores. Mi madre, que vivió su infancia y sus mejores años en este pueblo y que ni siquiera pudo venir a morir aquí. Hasta para eso me mandó a mí en su lugar. Es curioso, Dorotea, cómo no alcancé a ver ni el cielo. Al menos, quizá, debe ser el mismo que ella conoció. No lo sé, Juan Preciado. Hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo. Y aunque lo hubiera hecho,
¿qué habría ganado? El cielo está tan alto y mis ojos tan sin mirada que vivía contenta con saber dónde quedaba la tierra. Además, le perdí todo el interés desde que el padre Rentería me aseguró que jamás conocería la gloria, que ni siquiera de lejos la vería. Fue cosa de mis pecados, pero él no debía habérmelo dicho. Ya de por sí la vida se lleva con trabajos. Lo único que la hace a una mover los pies es la esperanza de que al morir le lleven a una de un lugar a otro. Pero cuando a una le cierran la puerta y la que queda abierta es no más la del infierno, más vale no haber nacido. El cielo para mí, Juan Preciado, está aquí donde estoy ahora. ¿Y tu alma? ¿Dónde crees que haya ido? Debe andar vagando por la tierra como tantas otras, buscando vivos que recen por ella. Tal vez me odie por el maltrato que le di, pero eso ya no me preocupa. He descansado del vicio de sus remordimientos. Me amargaba hasta lo poco que comía y me hacía insoportables las noches, llenándomelas de pensamientos intranquilos, con figuras de condenados y cosas de esas. Cuando me senté a morir, ella me rogó que me levantara y que siguiera arrastrando la vida como si esperara todavía algún milagro que me limpiara las culpas. Ni siquiera hice el intento. Aquí se acaba el camino, le dije. Ya no me quedan fuerzas para más. Y abrí la boca para que se fuera. Y se fue. Sentí cuando cayó en mis manos el hilito de sangre con que estaba amarrada mi corazón. ¿Qué tal ese extracto? Ay, me encanta, de verdad. Yo lo disfruto mucho. Y les dejo una última reflexión para despedirnos de este extracto. ¿Qué piensan ustedes del cielo? ¿Acaso en el momento en el que estamos lo vemos tan alto y los ojos que tenemos están tan sin mirada que estamos contentos con saber dónde queda la tierra? Pensemos, reflexionemos. ¿Miramos hacia arriba? ¿Estamos yendo hacia arriba o qué estamos haciendo? Por acá veo que están escribiendo. Dice por acá Frida que da un poco de temor el extracto anterior, dice porque se supone que su madre está muerta y está hablando con ella y causa aún más curiosidad el saber cómo logran esa comunicación. Muy importante lo que dice Frida, porque ella está viendo este extracto desde el realismo, pero recordemos que es realismo mágico, hay que dejarnos envolver por esta nube misteriosa que tiene el texto de Juan Rulfo. Por acá dice Manuel, Comal es como una especie de purgatorio o un infierno sin fuego ni cadenas, como puerta cerrada de Jean-Paul Sartre. Sí, o sea, es muy interesante los personajes que encuentra ahí y les voy a decir algo que también les animará a leerlo, y es que van a encontrar uno con el que se sientan relacionado, que sientan que digan, ¿será que yo soy como este personaje? ¿Será así mi infierno? Y les queda la pregunta. Y pues con esto me despido, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, les agradezco mucho la participación, de verdad me encanta escucharles, porque obviamente uno lee una historia y tiene su única interpretación, y escucharlas de otras personas es tan enriquecedor y además abre tanto los ojos a lo que puede significar una novela para una persona. Les invito a que lean Pedro Páramo de Juan Rulfo y además que estén pendientes porque tenemos la idea de hacer recurrente este club de los amantes de la lectura para estar platicando de diferentes novelas, tanto si las quieren leer como si ya las leyeron, pueden venir y compartir sus lecturas. Les agradezco mucho. Muchas gracias, maestra Dafne. La verdad que le felicito y agradezco muchísimo la participación y le interesa porque nos invita con esa energía que te caracteriza a estudiar un poco más con detenimiento esas palabras tan impactantes que encontramos en el libro de Pedro Páramo. La verdad que sí, encontramos como un viaje, ¿no? De un héroe. Ahorita tomando en lo que nos comentabas de Juan Preciado como un héroe que está haciendo esa transición y se encuentra con esas voces del inframundo, ¿no? Que puede interactuar con ellos
al grado de que, pues bueno, no vamos a revelar más, ¿no? Pero sufre también parte de las inclemencias de toda esa interacción que tiene, ¿no? Esa transición del héroe de cómo inicia un viaje en busca del padre ansiado que nunca pudo disfrutar ese afecto paternal, ¿no? Totalmente utópico, ¿no? Y entra en ese camino del paradigma clásico que lo hace por orden directa de la madre, ¿no? Que le pone la condición de que al momento de morir vaya a descubrir, le vaya a reclamar a su padre, ¿no? Y efectivamente, un dato que encontré en internet es de que dice que pues el páramo es relativo a un lenguaje mítico de un lugar desierto, y el significado de Pedro también puede ser una piedra en el desierto. Eso me quería señalar, lo que me impactó. Y bueno, les pediría, si son tan amables, a aquellos que tengan la posibilidad de prender sus cámaras para hacer la fotografía o captura de pantalla oficial, lo hagan si fueran tan amables, aquellos que tengan la posibilidad de hacer esta captura del recuerdo. Y efectivamente estamos haciendo una excelente participación para que podamos hacer muchos eventos más, ¿sí? Un book club donde tanto los integrantes de la compañera Dafne, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Y nuestro invitado de lujo, Manuel. Muchas gracias, Manuel, del grupo de Club de Lectura Min Valley. Gracias, Manuel, te agradezco mucho que nos hayas... Encantado por la invitación. Muchas gracias. Gracias, amigo, por estar aquí. A Raúl, a Guillermo, a todos los aquí reunidos, vamos a hacer la captura de pantalla y estaremos al pendiente. Bien, vamos a hacer. Excelente, muchas gracias. Bueno, un abrazo. No olviden, por favor, anotarse, por favor, para que le hagamos llegar su constancia respectiva y correr la voz para que sigamos. A ver, vamos con la compañera Claudia. Claudia, un momentito. También te vamos a hacer captura, Claudia. A ver. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Claudia, bienvenida. Muy bien, bueno, pues estamos entonces pendientes y ahí están las preguntas para que nos den un feedback sobre qué libro les gustaría leer en participación con la maestra Dafne, que siempre nos apoya amablemente. Muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Adiós, gracias. Muy bien.